quiero repasar diferentes usos que le pudiéramos dar a los counters. Ya discutimos en detalle lo que es el up counter, el up down counter y el stage counter. Como les mencioné, para efectos de ejemplos, el up counter y el stage counter funcionan igual. Así que yo pudiera utilizar uno de estos dos tipos de counters para, por ejemplo, contar defectos. Ese es mi único interés, poder identificar cuando llego a una cierta cantidad de defectuosos en mi producto. Sin embargo, el up-down counter, una utilidad del up-down counter es si yo quisiera tener una constancia continua y absoluta de un inventario, por ejemplo. Yo quiero cuantificar entrada de producto y salida de producto. En ese caso me conviene tener un counter que me permita tanto incrementar en valor el acumulador como disminuir en valor el acumulador. Así que ese sería un ejemplo diferente donde el up-down counter tiene mucha utilidad. Nos movemos hacia adelante, ¿verdad? Trabajando lo que son los diferentes tipos de timers. Ahora nos vamos a una variable continua. Los counters eran, ¿verdad? Era un tema discreto, de eventos discretos. Ahora vamos a ver eventos continuos porque el tiempo, ¿verdad? Es algo continuo, ¿verdad? Tenemos dos tipos de timers, lo que es el retentivo y el no retentivo. Y antes de continuar, les quiero dar, ¿verdad?, unos ejemplitos para que entiendan cuál es la diferencia entre lo que es el retentivo, retentive, y el non-retentive. El timer retentive, el mejor ejemplo que yo les puedo proveer a ustedes es que yo quiero mantener constancia del tiempo. Yo quiero recordar el tiempo. Sin embargo, en el non-retentive, yo no quiero recordar el tiempo. ¿Okay? ¿Por qué en unos casos yo sí quiero recordar el tiempo y en otros casos realmente no necesito recordar el tiempo? El ejemplo más fácil que yo les puedo dar a ustedes es que se imaginen que yo tengo una máquina, ¿verdad?, que tiene un conveyor. Y en esa máquina que tiene un conveyor, yo tengo un horno, ¿verdad? Tengo una máquina que tiene un conveyor y yo tengo un horno. Ese horno, ¿verdad? Van entrando piezas a ese horno, van entrando diferentes piezas a ese horno. Y yo quisiera saber si se me quedó una pieza trabada, ¿verdad?, dentro del horno. Pues, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a activar mi timer para que empiece a contar en ese instante en que esa pieza entra a mi horno. Voy a empezar a contar aquí el tiempo. Ok. Si mi producto, mi caja, ¿verdad?, lo que sea mi producto, sale en un tiempo determinado, no tengo razón de preocuparme, no tengo que prender ninguna alarma, ni tengo que preocuparme. Sin embargo, si pasa de cierto tiempo determinado, yo entonces voy a proceder a prender una alarma, a prender una bombilla o apagar la máquina. Así que ahí sí, yo voy a activar una variable que ahora vamos a llamarle T-número. Para los timers la variable es T. Así que en ese caso es non-retentive porque cuando la pieza sale, yo quiero poner mi acumulador en cero. Yo quiero empezar desde cero, como que va a entrar una pieza nueva. Así que cada vez que la pieza, mientras la pieza está adentro, yo estoy contando el tiempo, ¿verdad? Asumiendo que entra una pieza a la vez. Dibujé muchas piezas ahí, pero asumiendo que entra una pieza a la vez, yo voy a contar el tiempo que está esa pieza adentro, ese tiempo. Si ese tiempo no excede de cierto tiempo, no me preocupo. Tan pronto sale la pieza, realmente aquí también trabajamos con acumulador. Aquí la clave es el acumulador, pero es acumulador de tiempo, ¿verdad? Es una variable continua. Cuando en el counter el acumulador era una variable discreta de eventos, ahora el acumulador es una variable continua, ¿ok? Por lo tanto, yo tan pronto, mientras está aquí adentro, yo estoy contando el tiempo, pero a la que sale me olvido, es non-retentive, no lo retengo ese valor, ¿ok?
Ahora, y vamos a ver en detalle, ¿verdad?, cómo se programa y cómo es que funciona para no retener el valor, ¿ok? Pero para que ustedes vean cómo, dependiendo de las circunstancias particulares que usted tenga, es apropiado utilizar uno o el otro. Vamos a asumir que esa misma máquina, la mismísima máquina que tiene el horno, yo quisiera cuantificar la cantidad de horas de trabajo. Para que yo quisiera cuantificar la sumatoria, ¿verdad?, de horas de trabajo desde el producto igual a 1 hasta n, ¿verdad? ¿Por qué? Para hacer mantenimiento preventivo. Si yo quiero hacer mantenimiento preventivo, yo quiero tener la acumulación de horas en que mi máquina está prendida. Pues, ¿qué yo voy a hacer? Cada vez que entra una pieza, empiezo a contar el tiempo y cuando sale la pieza, mantengo el valor donde está. O sea, no hago reset automático como en el non-retentive. Mantengo el valor donde estaba, ¿verdad? Y cada vez que entra una pieza nueva, en el valor donde se quedó el acumulador, sigo incrementando. Así que es retentive, retengo el valor. ¿Qué me va a permitir eso? Que yo pueda poner una alarma para cuando yo llegue al valor de horas acumuladas de interés, donde yo requiero hacer un mantenimiento preventivo, ¿verdad? Eso me lo va a permitir, ¿verdad? Vamos entonces en detalle a ver el ejemplo, a ver cómo se codifica para que usted entienda y volvemos a repasar estos ejemplos. Pues vamos a comenzar hablando del no retentivo y por eso, aunque estaban en orden diferente en la transparencia anterior, yo sé que siempre yo comienzo con el no retentivo. El no retentivo, y la manera que a mí me gusta explicárselo a ustedes, es que el non-retentive tiene un trasunto con el funcionamiento de la instrucción de out. ¿Por qué tiene un trasunto? Porque mire lo que ocurre. Yo tengo solamente una serie de instrucciones, una línea de código, ¿verdad?, de data. ¿Ven? Que la estoy viendo acá. Si lo miran, lo estoy viendo acá, ¿verdad?, mis condiciones. Y entonces, este timer no retentivo se llama TMR. Va a tener un T número, se van a enumerar con la T, todos los timers. No importa qué tipo es, cada timer debe tener un T número único para él. Y también tengo el concepto del preset value, así que todo lo que vimos para counters aplica, solo con la diferencia de que ahora mi acumulador es una variable continua y obviamente el funcionamiento como tal, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Pues mira, aquí lo que ocurre es lo siguiente. Mientras, ¿verdad? Mientras mi data es cierta, mi acumulador incrementa en valor. Mi data es cierta, incrementa en valor, incrementa en valor, incrementa en valor. Cuando mi data es falsa, mi acumulador se va a 0. ¿Verdad? Mi data es falsa, mi data es falsa. Mi data es cierta, incrementa en valor, incrementa en valor, incrementa en valor. Es falsa, se va a 0. Es cierta mi data, incremento en valor, incremento en valor. Es falsa, me voy a 0. ¿Qué me va a pasar si yo llego a mi valor de interés, que es mi preset value, ¿verdad? Si yo llego, ese tiempo que se está acumulando, llego a mi preset value, entonces yo voy a aprender mi T número. Así que aplica lo mismo que vimos anteriormente. Exactamente lo mismo. Cuando mi acumulador tiene un valor mayor o igual que mi preset value, T número es igual a 1. De lo contrario, T número es igual a 0. O sea que aplica el mismo concepto. Bueno, vamos a repasar aquí varios conceptos importantes. El timer no retentivo se caracteriza porque va a guardar el tiempo en un acumulador, ¿verdad? Igual que guardábamos antes los eventos en un acumulador. Pero los va a guardar en el acumulador cuando las condiciones son ciertas. Cuando las condiciones son falsas, ¿verdad?, entonces va a ser un reset automático de ese acumulador. Algo diferente a los counters aquí es que aquí estamos viendo todo el tiempo en que el evento es cierto.
En los counters solamente mirábamos los cambios de 0 a 1 en los eventos, para la data en particular, para contar el evento. Ahora no, ahora estamos mirando todo el tiempo en que el evento es cierto, en que esa condición es cierta, yo lo estoy cuantificando, ¿ok? Ok. ¿Cuándo yo digo que una condición es falsa? Pues mira, la condición se hace falsa. La condición se hace falsa cuando tiene esa transición de on a off, que estaba encendida y se apaga. Un cambio aquí, estamos mirando que se hace falsa cuando tiene un cambio de 1 a 0. ¿Ok? Ahora mismo lo que tenemos es solamente una línea de input. Solamente hay una línea de input, lo que define la condición del evento, ¿verdad? Cuando el evento ha estado ocurriendo por un tiempo igual al preset value, que es lo que le dije aquí, que mi acumulador es mayor o igual que el preset value, me disculpo, ¿verdad? Que el acumulador es mayor o igual que el preset value, entonces el output se activa, exactamente lo que les expliqué allí, ¿ok? Cuando la condición se hace falsa, el output se desactiva y el acumulador hace reset, ¿verdad? Se va a un valor de 0, ¿ok? IPV es mi preset value, define el tiempo que se requiere para activar el output de número, ¿verdad? Algo bien importante que no les había mencionado es que aquí el preset value se especifica en décimas de segundos. Por ejemplo, si yo digo que a 30, significa que son 3 segundos, ¿ok? Aquí, mi preset value se especifica en décimas de segundos, ¿ok? Vamos, pues mira, si volvemos a ver, si volvemos a repasar el ejemplo que les di del conveyor, pues yo tengo ese conveyor, tengo mi horno. ¿Qué va a pasar? Vamos a decir que tengo aquí un sensor que me toma todo este espacio, que es X5. Pues yo voy a decir, mientras X5 detecte, yo quiero que mi timer, TMR, que le llame T7, tiene un preset value. Me interesa que ese producto no esté allí más de, vamos a decir, 5 segundos. Pues yo voy a escribirle aquí K50. K50 son 5 segundos. Pues, ¿qué va a ocurrir? Siempre que X5 sea cierto, de forma continua, mi timer va a ir el acumulador incrementando en valor. Así que entra una cajita aquí y esa cajita se va moviendo. ¿Y qué pasa? Si esa cajita que está ahí adentro llega un valor de 5 segundos adentro, ¿verdad? 5 segundos adentro más, T7 se va a hacer cierto porque mi acumulador va a llegar a un valor de 5 segundos. Si esa cajita sale antes de 5 segundos, nunca voy a llegar al valor de mi preset value, por lo tanto T7 no se va a mantener con un valor de 0. ¿Ok? T7 entonces se va a mantener con un valor de 0. Así que ahí pueden ver cómo este timer nos permite, en este ejemplo en particular, poner una alarma cuando el producto se queda estancado dentro del horno, porque solamente va a contar mientras ese producto está dentro del horno. Cuando sale, cuando X5 deja de detectar, se hace falso, hace reset automático en el acumulador. Vamos a ver, ¿verdad?, ejemplos gráficos que también aplican a estos conceptos que nos permiten entender un poquito más lo que está ocurriendo. Si se fijan, bien importante, cuando hablamos de los counters, el acumulador tenía esta forma, ¿verdad? Eventos discretos. Sin embargo, ahora en los timers, miren cómo es. Continuidad, tiempo. ¿Ok? Esa es una diferencia sumamente importante. Sumamente importante, ¿ok? Que lo comprendan. Ok. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Pues mire, si miramos este ejemplito que está aquí, tengo mi condición, ¿verdad? Es solamente una línea de código, lo que sea mi condición. Algo que les puedo decir es que
yo le puedo dar, ¿verdad? Esa gráfica de condición sencilla. Pero para cualquiera de los casos que estamos hablando, ya sea counters o timers, yo pudiera establecer lo siguiente. Yo pudiera establecer que mi condición es X5 and... Vamos a escribirlo más bonito. Yo pudiera decir que mi condición es X5 and X7 or X3. Y todo eso es mi condición, ¿verdad? Y yo pudiera darle la gráfica separada de X5, de X7 y X3, y que entonces usted con la gráfica de esas tres genere la gráfica de la condición en general, genere esta gráfica que tengo aquí, ¿verdad? Así que vamos a mantener una mente abierta de las diferentes variaciones de estos ejercicios y cómo yo pudiera hacer eso, ¿verdad? De diversas maneras para el aprendizaje de ustedes y que entiendan cómo es la lógica. Pues miren, si nos movemos hacia la derecha, ¿qué ocurre? Siempre que la condición sea falsa, que es todo este tiempo que está aquí, siempre que la condición sea falsa, mi acumulador va a mantener un valor de 0. Siempre, 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 porque prácticamente cuando la condición hace falsa es un reset automático. En este sí tengo un reset automático. Me muevo hacia adelante y ¿qué pasó? Aquí la condición se hizo cierta. Por todo ese tiempo que está aquí, mi condición es cierta. Así que el tiempo va incrementando y me estoy cuantificando todo el tiempo en que esa condición se hace cierta. Todo ese tiempo, ¿verdad? Pueden ver ahí la pendiente donde estoy cuantificando que la condición se hizo cierta. Entonces, ¿qué ocurre? En este punto que está aquí, la condición se hizo falsa. Como la condición se hizo falsa, mi acumulador se fue a 0 también y se mantuvo falsa por todo este tiempo. Así que ahí mi acumulador se mantuvo en 0 también. Y aquí mi condición se vuelve a ser cierta. Así que por todo este tiempo que mi condición es cierta, mi acumulador de tiempo va a ir incrementando, ¿verdad? Todo este tiempo. Pero ¿qué ocurrió aquí? Aquí, lo que ocurrió aquí fue que yo llegué a mi preset value, que era 5. Así que si ustedes confían en mí, aquí yo llegué a 5. Como llegué a 5, eso significa que se quedó estancada la pieza dentro del horno, por ejemplo. Ya lleva 5 minutos dentro del horno. Por lo tanto, ahí voy a prender mi output, que en este caso, ¿verdad? Es mi T número. Voy a prender ese output que tengo ahí. Y se mantiene encendido siempre y cuando mi acumulador tenga un valor de el preset value o más. Así que todo este tiempo mi acumulador tiene un valor de 5 o más, ¿verdad? Así que porque se mantiene, la condición sigue siendo cierta, sigue esa caja o esa pieza dentro del horno. Sigue esa pieza, esa caja dentro del horno. Así que si me sigo moviendo hacia la derecha, sigue incrementando el tiempo. Hasta este punto, que entonces salió del horno mi producto, ¿verdad? Se hizo falsa mi condición. Por lo tanto, el acumulador se va a 0 y por lo tanto mi T número se va a 0. Y eso es lo que ocurre en este ejemplo en particular. ¿Ok? Algo bien importante en todos los ejercicios que estamos haciendo, inclusive también aplicar esto lo de los counters, es que no se confundan con la escala de abajo. Esta escala de abajo simplemente está estableciendo el transcurso del tiempo. Pero no se confundan, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, yo no he usado esa escala para nada. Yo estoy simplemente mirando las gráficas de mi condición y estoy graficando mi acumulador basado en eso. Y basado en la gráfica de mi acumulador, grafico mi output. No estoy usando esto para nada, porque a veces en algún ejercicio no, ¿verdad? Está fuera de lugar o hay una confusión con eso.
Y realmente tan pronto usted ve esta línea que está aquí, tan pronto usted ve esta línea que está aquí, usted empieza a cuantificar los diferentes eventos, ¿ok? Usted los empieza a cuantificar. Sí, algo que sí, para los timers, este es importante para poder mirar, la escala sí ayuda a poder mirar lo siguiente, a poder mirar qué tiempo ha transcurrido, porque mire, si usted mira aquí, como yo sé que llegué a 5, pues tengo aquí, discúlpenme, ¿verdad? Un poquito viradito, pero si yo miro aquí, en, en, en el minuto, no sé, en el segundo 4, fue que empecé a incrementar ahí ¿verdad? Que empezó que la condición se hizo cierta en el 4, ¿verdad? Y entonces, del 4 al 9, ahí es que tengo los 5 de mi preset value, ¿ves? Y ahí sí es importante para yo saber en qué punto llegué aquí. O sea que sí es importante ver el tiempo que ha transcurrido, usar esa escala para ver el tiempo que ha transcurrido para esta pendiente que tengo aquí. ¿Ok? Para eso sí es importante. ¿Ok? Para eso sí es importante. En los counters definitivamente no tiene relevancia ninguna. ¿Ok? Porque en los counters usted va aumentando de uno en uno en el eje de Y. Y ya. ¿Ok? Aquí sí es importante para saber el tiempo que ha transcurrido y para saber cuándo llego a ese valor aquí. Ok. Continuamos. En este otro ejemplo, como los anteriores le he mencionado, me gusta más la gráfica que muestra ese acumulador. En este caso, pues no tenemos gráfica como un acumulador, simplemente estamos proveyendo el valor actual de ese acumulador. Pues miren, X1 es mi data. Ese es el evento que mientras X1 sea cierto, mi acumulador incrementa. Cuando X1 sea falso, mi acumulador se va a hacer automáticamente. Es un non-retentive TMR, le llamé T1 y mi preset value es K30, por lo tanto K30 significa 3 segundos. Adicional a eso, tengo una línea de código adicional que me establece que cuando T1 es cierto, Y0 es cierto y cuando T1 es falso, Y0 es falso. Al yo usar el out ahí, pues realmente la gráfica de T1 va a ser igual que la gráfica de Y0. Van a ser idénticas. Yo aquí puedo hacer lo que les hice en los ejemplos anteriores. Miren, no vamos a poner out Y0, vamos a poner set Y0. Y vamos a tener otra línea de código que establezca cómo se apaga Y0 y que tenga varias gráficas, que usted pueda jugar con varias líneas de gráficas simultáneamente. Pues mire, vamos a ver este ejemplito. Si nos movemos hacia la derecha, en este punto X1 se hace cierto y el valor de mi timer, de mi acumulador, ¿verdad? Empieza a incrementar, ¿verdad? Aquí está en 0. El valor de mi acumulador, nos seguimos moviendo hacia la derecha, se mantiene X1 cierto, aquí está en 10, 20 y 30. ¿30 qué? 30 décimas de segundo. En este punto llegué a mi preset value, por lo tanto, en este punto es que T1 se hace cierto y Y0 también porque tengo out aquí, ¿verdad? Sigue incrementando mi acumulador, llega a 40, llega a 50, llega a 60 y en este punto se hace falso X1, ya la pieza salió del horno. Al salir la pieza del horno, pues entonces el acumulador automáticamente hace 0 y T1 también hace 0. ¿Cómo se vería esa gráfica? Pues la gráfica se vería de la siguiente manera. Empieza así, del acumulador, y después está así. Y después está aquí. ¿Cuál es este valor? Pues este valor realmente son, pues si miramos aquí más o menos esta distancia que tengo aquí, vamos a decir que son 5 décimas de segundo más, pues quizás aquí llegó a 65. Pero realmente cuando reaccioné, ¿verdad? Cuando reaccioné y prendí T1, fue en algún punto por aquí que llegué a 30 décimas de segundo porque era K30, ¿verdad? Que son 3 segundos, ¿ok? Pues miren, ese es el no retentivo, ¿verdad? Que vimos esos dos ejemplitos. Ahora,
Si yo les doy uno retentivo, ¿cómo funciona el retentivo? Vamos a repasar. En el retentivo yo acumulo el tiempo, porque es el ejemplo que les di del conveyor, que yo tengo el horno, el mismo horno, pero yo ahora quiero acumular. Yo quiero acumular esta pieza, estuvo 5 segundos, esta otra pieza estuvo 20 segundos, esta otra pieza estuvo 30 segundos. Yo quiero acumular la sumatoria de todas las piezas, ¿verdad? Del tiempo de cada una. Cuando yo llegue, cuando esa sumatoria llegue a mi preset value, el valor de interés, entonces yo quiero que mi T número, ¿verdad? Ese va a ser mi acumulador, ¿verdad? Mi acumulador, vamos a otra vez. Mi acumulador va a tener un valor igual a la sumatoria de todas las piezas de igual a 1 a n del tiempo de cada pieza, la sumatoria del tiempo de todas las piezas que pasan por dentro del horno. Cuando ese valor sea mayor o igual que mi preset value, entonces yo sé que necesito hacerle mantenimiento preventivo a ese horno y por lo tanto quiero que este número se me active. De lo contrario, este número se mantiene apagado. ¿Ok? Pues para hacer esto realidad, yo ahora necesito dos líneas de código. Una que es mi condición, que es la que va a decir, hay una pieza dentro del horno, tienes que cuantificar este tiempo. Así que cuando esa condición es cierta, va a incrementar el valor de acumulador, comenzando en el valor que ya tenía. Si el acumulador tiene un valor de 100 segundos y la pieza nueva está 5 segundos, pues va a incrementar de 100 a 105. ¿Okay? Así que la condición, cuando es cierta, va a cuantificar el tiempo tomando el acumulador desde el valor que tenía. Y tenemos la línea de reset, que esa es la que va a establecer, ok, vamos a darle reset al acumulador, se va a valor 0. Por ejemplo, ya le di el mantenimiento preventivo, vamos a comenzar un ciclo nuevo de piezas para atender, así que puedo poner ese acumulador en 0, ¿ok? En este caso, este timer se llama TMRA, ¿verdad? El no retentivo se llamaba TMR y el retentivo se llama TMRA. Todos los demás conceptos aplican, ¿verdad? Le voy a llamar T número, voy a tener un preset value que sigue siendo en décimas de segundos. Bueno, repasemos los conceptos. Así que el nombre se relaciona al factor de que el acumulador no pierde su valor cuando la condición se hace falsa, ¿verdad? Esta es la analogía del set y el reset. A mí me gusta mucho cuando yo tengo, ¿verdad? Tengo el retentive, que es el que estamos discutiendo, y tengo el non-retentive. Aquí tengo una sola línea de código y aquí tengo dos líneas de código. La analogía para mí esta es el out. ¿Por qué? Cuando la condición es cierta, cuantifico el tiempo y cuando la condición es falsa, hago reset a mi acumulador. En el retentive yo lo veo como el set y el reset. Y es una analogía a lo que estoy haciendo, jóvenes. Donde cuando la condición de arriba es cierta, incremento el valor de mi acumulador desde el valor que tenía. Y el reset es el que entonces establece, mira, el acumulador se va a un valor de 0, ¿verdad? Simplemente esto es una analogía para que lo entiendan. No es que estamos usando esas instrucciones como tal, ¿ok? Simplemente es una analogía. Ok. Así que cuando las condiciones hacen al acumulador contar, cuando las condiciones que hacen al acumulador contar son falsas, el acumulador mantiene su valor. O sea que cuando esta condición es cierta, el acumulador incrementa en valor. Cuando esta condición es falsa, el contador se mantiene en el valor que tenía. No va a ser reset. ¿Ok? Cuando las condiciones, ¿verdad? Cuando las condiciones se hacen falsas, el acumulador mantiene su valor, ¿verdad? Lo que puede seguir aumentando cuando las condiciones se vuelven a ser ciertas nuevamente. Ahora sí, la condición de reset tiene que ser cierta para reinicializar el acumulador con un valor de 0. Vamos entonces a proceder a hacer también un ejemplito para que vean la diferencia, ¿verdad? Entre uno y el otro. Recuerden, ¿qué tengo ahora? ¿Qué es dado?
Pues ahora lo dado es mi condición, que esa es la que va a hacer que cuente mi acumulador, que incremente en valor mi acumulador con el valor que tenía último. Y mi reset, que es el que va a hacer que mi acumulador se vaya a un valor de 0. ¿Ok? Y mi output, que ese es el resultado, ¿verdad? Si recuerdan, ¿verdad? Lo que hemos discutido al momento es, yo voy con mi condición y con mi reset, yo voy a hacer la gráfica de mi acumulador. Y con la gráfica de mi acumulador, yo voy a hacer el output, que es el T número. ¿Ok? Si tuviera otra línea de código donde el T número fuera una condición que prendiera otra cosa, pues eso iría próximo. ¿Ok? Pues miren, jóvenes, si nos movemos a la derecha, comenzamos, ¿verdad? Vamos a asumir que siempre comenzamos en cerito aquí, mi acumulador. Nos movemos hacia la derecha hasta este punto que está aquí, que mi condición se hizo cierta. Todo este tiempo que mi condición es cierta aquí, pueden ver cómo mi acumulador va incrementando en valor. Está incrementando en valor el tiempo, está cuantificando el tiempo. ¿Qué pasó entonces? Que mi reset se hizo cierto. Eso es lo que hizo que mi acumulador se fuera a 0. No fue que la condición se hizo falsa, fue mi reset, porque si en ese caso se hubiera mantenido su valor. Pero como se hizo cierto el reset, todo este tiempo que el reset sea cierto, porque el reset domina el set, no importa lo que está ocurriendo aquí en mi condición, esto no importa. Siempre el reset domina el set. Todo este tiempo que está aquí, mi acumulador se tiene que mantener en 0, porque el reset siempre domina. Así que se va a mantener en 0 porque el reset está activado. Voy a ignorarlo todo. Hasta este punto que está aquí. ¿Qué ocurre en este punto? Y esto es bien interesante, jóvenes, porque esto es bien diferente a lo que vimos con los counters. Los counters, yo solamente veía los cambios de mi data de 0 a 1. ¿Ok? Y si yo tenía reset encendido y se apagaba el reset, después, si mi data estaba activada, pero no había un cambio de 0 a 1, lo ignoraba. Aquí no. En este momento, ustedes pueden ver que su reset se apagó. Y en ese momento que mi reset se apagó, la condición era cierta por todo este tiempo. Pues ¿sabe qué? Lo voy a cuantificar. Sí, voy a contar ese tiempo. Y eso es lo que está ocurriendo ahí. Estoy contando este tiempo en que ya el reset es falso y mi condición es cierta. Sí, y aquí no necesito el cambio de 0 a 1. ¿Qué pasó aquí? Bien interesante. Aquí mi condición se hizo falsa. Mi condición se hizo falsa todo ese tiempo. ¿Qué pasó con mi acumulador? Mantuvo su valor. Se quedó con el valor que tenía, ¿verdad? ¿Qué yo estoy acumulando? Pues mira, las piezas. Aquí tuve una pieza. Pero parece que le hice mantenimiento preventivo y me fui en 0. Aquí tuve una pieza. Me fui en 0. Aquí tuve otra pieza, ¿verdad? Pues ¿qué pasó? La pieza se fue, pero aquí entró otra pieza. Pues ¿qué voy a hacer? Con el valor que ya yo tenía, todo este tiempo, estoy incrementando en valor con el valor, partiendo del valor que ya yo tenía, ¿verdad? Retentivo, lo retiene. Así que yo estoy incrementando en tiempo aquí. Aquí se salió la pieza otra vez, pues ¿qué hice? Mantuve el valor. Sigo hacia la derecha. Hasta este punto. ¿Qué ocurrió aquí? Pues aquí en este punto volvió a ser cierta, entró otra pieza al horno. Pues yo voy a incrementar mi tiempo de procesamiento, ¿verdad? Aquí la pieza se fue, pues ¿qué va a pasar? Mantengo mi valor. Sigo moviendo a la derecha. Y aquí vuelvo a tener otra pieza. Así que incremento mi valor.
Pero ¿qué ocurrió en este punto? En este punto que está aquí, tengo un reset. Y al tener un reset en ese punto, mi acumulador se va a ir a 0. ¿Ok? Ok, ya hice eso. Pues ahora, ¿cómo se afecta mi output? Pues mi output, cuando yo llegue a mi valor de interés, pues en este punto que está aquí, vamos a en este punto que está aquí, yo llegué a mi valor de interés. ¿Ok? En ese punto ya llegué a mi preset value. Pues en ese punto que está ahí, lo que ocurre es que mi output se activa y se mantiene activado mi output hasta que el acumulador se va a un valor de 0, pues entonces mi output se va a un valor de 0. Porque aplica lo mismo. Aplica lo mismo que hemos hablado. Cuando mi acumulador tenga un valor mayor o igual que el preset value, mi T número es igual a 1. De lo contrario, mi T número es igual a 0. Pues cuando ese tiempo acumulado tenga un valor mayor o igual que el preset value que yo definí, que son las horas de trabajo, los minutos, los segundos que ha trabajado la máquina, que yo quiero hacer mantenimiento preventivo, pues ahí yo activo mi T número para mandar esa notificación, ¿verdad? Para tener esa información, ¿ok? Vamos entonces a ver aquí otro ejemplito. En este ejemplo que está aquí, es el mismo concepto. Lo único que les quiero mostrar específicamente es que aquí tenemos la misma situación donde mi acumulador lo tengo aquí numérico. Y a mí me gusta en gráfica, acuérdense. Tengo aquí mi data que va a hacer incrementar el acumulador de mi timer. Y tengo aquí mi condición para reset de ese acumulador. Es un retentive TMRA, se llama T0 y tiene un preset value de K30, 3 segundos, ¿verdad? K30 se refiere a 3 segundos. Pues comenzamos aquí, nos movemos de izquierda a derecha. X2 está activado, por lo tanto todo ese tiempo mi acumulador va a tener un valor de 0 hasta este punto que X1 es cierto. Como X1 y es cierto, mi acumulador en tiempo ya está incrementando en tiempo. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos, 9 segundos. Y llegué a 10 segundos, ¿verdad? Todo ese tiempo estuvo la pieza dentro del horno y acumulé ese tiempo de procesamiento, ¿ok? Entonces, bueno, sería 1 segundo, discúlpeme, no, o 10 décimas de segundos. O 1 segundo, le podemos decir 1 segundo si ustedes quieren, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó todo ese tiempo? Mantuve mi valor de 1 segundo, lo mantuve, no tengo pieza. Y aquí volvió a entrar otra pieza a mi horno, así que voy incrementando en tiempo. Incremento, llego a 2 segundos y llego a 3 segundos, ¿verdad? Porque recuerden, son décimas de segundos. 30 décimas de segundo o 3 segundos. ¿Qué pasó en este punto? Llegué a mi preset value, que era K30, ¿verdad? 3 segundos. Pues, ¿qué pasó? T0 se activó. ¿Okay? Continúa el tiempo incrementando. ¿Por qué? Porque X1 sigue siendo cierto. Y X2 no es cierto, ¿verdad? El reset no está activado. Mientras el reset no está activado y X1 sea cierto, sigo cuantificando, así que llegué a 4 segundos, llegué a 5 segundos, quizás llegué aquí como a 5 segundos y medio por ahí. ¿Y qué ocurrió? Que se activó mi reset. Al activarse mi reset, mi acumulador se fue a 0, atendí la máquina, ya le di el mantenimiento preventivo, ¿verdad? Y entonces también se va a ir a 0 T0. ¿Okay? ¿Qué yo puedo añadirle a ese código? Mira, yo puedo añadirle ese código aquí abajo, ¿verdad? Y no tengo espacio, una línea de código que diga T0 me va a prender, Y2, que es una alarma que va a prender y estuvo todo este tiempo la alarma prendida hasta que fui y la apagué. Y le di el mantenimiento preventivo a la máquina para que continuara trabajando, ¿verdad? Pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Para que yo pueda utilizar esos timers. Vamos a resumir estos conceptos, ¿verdad? Discutimos, tenemos dos tipos de timers.
Tenemos el timer no retentivo y el retentivo. El no retentivo, como input, tiene solamente uno. ¿Por qué? Porque ese input define las condiciones que cuentan el tiempo cuando son ciertas. O sea, cuando esas condiciones son ciertas, el acumulador de ese timer cuantifica ese tiempo. Sin embargo, hace un reset automático del acumulador cuando las condiciones son falsas. A ese timer le llamamos TMR. Cuenta en décimas de segundo, así que cuando especificamos ese preset value es importante que sepamos eso. Puede cuantificar hasta un valor máximo de 999.9 segundos. Si yo quisiera un timer que contara más rápido, que no lo necesito, ¿verdad? Por lo menos en el laboratorio no lo hemos necesitado, tengo la opción de TMRF, pero ahí cuenta en centésimas de segundo y el máximo es 99.9 segundos. ¿Ok? Tengo el retentivo, donde el retentivo tiene dos condiciones, ¿verdad? La condición para contar y la condición para reset. Se conoce como TMRA, también cuenta en décimas de segundo, el valor máximo es mayor. ¿Por qué? Porque aquí utiliza dos timers consecutivos. ¿Se acuerdan? El up-down counter usaba dos counters consecutivos. Pues el retentive timer usa dos timers consecutivos. ¿Qué significa eso? Que si usted usa un timer retentivo y le llama T1, el próxima numeración disponible para otro timer va a ser T3, porque ese timer retentivo usó el espacio de T1 y de T2. Así que jóvenes, ya discutimos en detalle los tres tipos de counters y los dos tipos de timers. Esas gráficas que dimos, por ejemplo, podemos ser más creativos, podemos añadir otras condiciones, otras líneas de código y graficarlas y ver cómo una cosa afecta a la otra. Los exhorto a que se inventen otras circunstancias y practiquen, ¿verdad? Y lo vean más a detalle.